Me alegra mucho producir Aguas Profundas para todos ustedes. Soy el pastor Frankie Rodríguez. Estamos como hablando de, cómo levantar esas maldiciones de sangre. Estoy hablando sobre el poder de la sangre de Jesucristo, la necesidad de activar esa sangre preciosa, que es la que paga el precio para que nosotros no tengamos que pagar con nuestra sangre. También hablábamos el día de ayer de la necesidad de pedir perdón y ministrar la tierra, porque la tierra recibe esa sangre derramada por nosotros, por nuestros familiares, sea por lo que sea por un aborto, sea por una violación, sea por un abuso sexual, sea por haberle quitado la virginidad a una niña, sea por un asesinato, sea por pactos diabólicos con animales, sea el tipo de sangre derramada. Tenemos nosotros que entender que debemos hacer como este proceso con lo de la tierra, porque esa sangre derramada, eso es tal vez una de las primeras maldiciones de las que habla la Biblia. Clamaba venganza contra Caín, y la tierra maldijo a Caín por causa de esa sangre. Y esa es una enseñanza, aun cuando estemos bajo la gracia de la sangre derramada, sigue clamando venganza, Quisiera hoy hablar de otra parte del proceso que me parece muy importante, y es la parte de confesar. Es la parte de poder hablar con alguien que pueda ayudarnos, que pueda ministrarnos, haya sido cual haya sido el derramamiento de sangre. Bueno, yo estoy seguro que esta enseñanza es un poquito compleja para los creyentes que tienen 20 años, 25 años de evangelio, este tema de la confesión. Cuando nosotros íbamos a nuestra congregación era hace 30 años, los que fueron nuestros pastores eran algo legalistas, y cuando se hablaba de este tema de la confesión, pues eso era un mito, eso era un tabú, y uno escuchaba frases desde el púlpito como: yo que me voy a confesar delante de un hombre que es más pecador que yo. Así lo escuchaba uno. Pero me parece interesante ver que el Cristo resucitado, Jesucristo resucita, y dice en Mateo 20, 22, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu. Y le dice: a quienes remitieren los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieren les son retenidos. Note usted eso. El Señor le dio poder a sus apóstoles después de haber resucitado para remitir pecados, no para perdonar, pero sí para remitir y retener. Está en la palabra de Dios, eso es una enseñanza de la palabra de Dios. No que nosotros podamos perdonar pecados, pero sí que la gente pueda hablar con nosotros en confianza, y no vamos a divulgar la vida de toda la gente, y no vamos a contarle a todo el mundo desde el púlpito lo que la gente nos contó, pero sí que la gente pueda hablar en confianza y nosotros podamos orar declarando que esos pecados y sus maldiciones son remitidas a la cruz del Calvario. Entonces yo pienso, respecto al tema de los derramamientos de sangre, les quiero compartir esto hoy, que sí necesitamos hablar, que eso no lo podemos arreglar nosotros a solas con Dios. Creo que eso no es una enseñanza bíblica, como que yo me encierro, yo le confieso mi pecado al Señor, el Señor conoce mi pecado, amén. Mi hermano, sáquese esa enseñanza de la cabeza. Es necesario buscar un hombre de Dios, una mujer de Dios en quien podamos confiar y abrir nuestro corazón y hablar o nuestras iniquidades o los derramamientos de sangre, lo que se haya hecho, poder hablarlo para que nosotros experimentemos libertad. Entonces me parece que cubrir un pecado es muy peligroso. Ahora, el asunto es con quién hablar. Yo no le estoy diciendo que hable con su esposo, no le estoy hablando que hable con su esposa, con sus hijos, si ocurre alguna cosa. Hay que buscar a un hombre o una mujer de Dios en el cual se pueda confiar. Le reitero, antes de ir a hablar con el esposo, con la esposa, estoy hablando de que primero usted puede hablar con un ministro de Dios. Desafortunadamente es del pasado donde las tinieblas se agarran y como que ahí comienza a pasar esa factura de cobro, pero yo mismo me he dado cuenta que cuando la verdad sale a la luz, ya el pasado no es legal. Ya no hay una base legal para que las tinieblas comiencen a molestarnos, para que las tinieblas comiencen como a pasarnos esa factura de cobro. Yo entiendo que
La iglesia cristiana por muchísimo tiempo no ha aceptado el tema como de, bueno, necesito hablar con una persona, confesar mi pecado y que oren por mí. La iglesia ha enseñado pues que cada cual puede solo, pero me parece que eso no es correcto. Una vez más le digo, no es correcto. Yo conozco muchísimos hombres, muchísimas mujeres, sobre todo ocurre mucho en los varones y sobre todo en varones que tienen posiciones eclesiásticas, que usan la frase yo puedo solo, yo no necesito la ayuda de nadie, yo no necesito que nadie... Y pasan 20 años y las mujeres son infelices, los hijos son infelices, no soportan nada, pues porque eso es orgullo. Hay un punto del camino donde uno solo no puede, mis amados, uno tiene que buscar ayuda de alguien, uno tiene que pedir que alguien por favor ore, alguien ministre. Quisiera usar el Salmo capítulo 32, que me parece precioso. Dice la escritura, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado aquel hombre a quien Jehová no culpa iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mire lo que viene, mientras callé, se envejecieron mis huesos en gemir todo el día. Dice la palabra, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedales de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad, dije confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonarás la maldad de mi pecado. Por eso orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente la inundación de muchas aguas no llegarán estas a ti. Tú eres mi refugio, me guardarás de angustia, con cantos de liberación me rodearás. Te haré entender, te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos, no seas como el caballo, como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera a Jehová le rodea la misericordia. Este salmo, yo estoy totalmente seguro que fue escrito después del evento de David con el profeta Natán. Quiero que usted entienda que el pecado de David no fue solamente adulterio. El pecado de David fue adulterio y derramamiento de sangre, adulterio y asesinato. Recuerden ustedes que ese adulterio lo llevó a planear el asesinato de este hombre, de este guerrero, de este joven, que era el esposo de esta muchacha llamada Betsabé, o sea, Urías Eteo. Y él planea, ¿no? Venga, tome alcohol, emborráchese y luego acuéstese con su esposa, pues para disimular el embarazo. Y luego ya, no se pudo disimular, entonces póngalo enfrente de la batalla de todo el mundo, quítese y lo matan. Y hubo un derramamiento de sangre. Mañana yo estaré hablando sobre eso. Quisiera usar este capítulo para mostrarle las consecuencias de guardar silencio. Yo sé que algunos pecados son como bochornosos, ¿cierto? O sea, como tenaz yo ir a hablar con un ministro de Dios. Sí, le estoy hablando a usted que me está escuchando por YouTube. Le estoy hablando a usted que me está escuchando por radio. Como que uno ir a una persona y no, yo cómo voy a hablar. Y como que, ay no, yo voy a hablar esta situación. Pero uno decide, o habla o se queda con la atadura para siempre. Yo sé, por ejemplo, que si usted es varón y usted abusó sexualmente de un niño, y en ese abuso o derramamiento de sangre, tanto un niño como una niña, usted lo hizo antes de Cristo, porque no me quiero imaginar que usted esté en Cristo y haga eso. Usted no es cristiano si usted hace eso. Pero pensemos en que usted lo hizo antes de Cristo. Usted jamás ha hablado a eso porque eso es penoso, bochornoso y todo eso. A mí me parece que el Señor está colocando este programa al frente suyo para que usted hable. Busque un ministro de Dios, no sé, su pastor, su pastora, alguien que sea de confianza y usted pueda abrir el corazón y decir, mire, yo abusé de un menor de edad, punto, me expongo a la luz, este fue mi pecado, lo hice sin Cristo, necesito que me ayuden porque pienso que esto está trayendo maldición. ¿Sabe qué va a ocurrir? A las horas de haber sacado sus tinieblas a la luz, no le estoy diciendo que usted lo hable públicamente, no le estoy diciendo que lo hable a gritos delante de toda la congregación, no le estoy diciendo nada de eso, ni que lo cuente a su esposa, ni a sus hijos. Estoy hablando con un ministro de Dios que sea prudente. Se va a dar cuenta que a las horas comienza a romperse la maldición y se ven los resultados. Le hablo en verdad. Yo sé que de pronto que usted tiene 25 años, ¿no? Y usted desde los 15 buscaba niñas vírgenes para acostarse con ellas
quitarle la virginidad, botarlas. Y bueno, han pasado, ¿cuántas niñas han pasado por su vida? Ahora usted está en Cristo. Usted dice, uy, qué bochornoso sería ir a contar eso. Usted decide, usted expone sus tinieblas a la luz o se queda con su maldición. Eso no funciona solamente con mi arrodillo y digo, ay Señor, perdóname, amén. Así no funciona. Las tinieblas tienen que ser expuestas a la luz. No sé, de pronto usted es una mujer que tiene esposo, pero usted cometió abortos, hubo abortos en su vida. Atendí en algún momento a alguna persona que me dijo que ya no lograba saber la cantidad de abortos que se había cometido. Pero habló, se expuso a la luz y oramos y declaramos que ese pecado era remitido a Cristo y las finanzas comenzaron a funcionar. Entonces, yo sé que de pronto es muy complicado ir a un ministro de Dios, decirle, sabe que yo asesiné a una persona. Pero bueno, está en su decisión. En el salmo que nosotros acabamos de leer, dice David, mientras callé, o sea, yo no quise hablar, yo guardé silencio. Y le estoy hablando que no solo David estaba guardando silencio por el pecado con Betsabé, estaba guardando silencio de un asesinato. Estoy hablando de esas dos cosas. Y sabe Dios que no estoy torciendo la escritura. Saben que estoy enseñando con autoridad. David no solamente adulteró, David asesinó. Entonces le voy a mostrar lo que ocurrió, dice la escritura, en David, en este salmo, por haber guardado silencio. Número 1, mientras callé, se envejecieron mis huesos en gemir todo el día. Entonces yo quiero mostrarles que los huesos se le envejecieron. O sea, haber guardado este secreto hizo que David se enfermara en sus huesos. Y el Señor nos hablaba de que muchas personas tienen los huesos enfermos por secretos que tienen guardados. Yo no le puedo decir a usted bien qué ocurrió, si le dio una artritis degenerativa, una arteriosclerosis, si le dio una descalcificación de los huesos, si se acortaron sus huesos. Yo no sabría decirle, solo sé que los huesos se le envejecieron. Estamos hablando de que David en este capítulo, ¿qué tendría? Tal vez unos 50 años. Era una persona joven. Y está hablando que tiene los huesos de un anciano, huesos llenos de osteoporosis. Pero mire lo que le está diciendo, mientras callé. Entonces, ¿y qué cayó? Le repito, un adulterio y un asesinato. Ahora uno dice, güey, ¿por qué se le envejecieron los huesos? Porque es que no se le olvide que la sangre se paga con sangre y es en los huesos donde se produce la médula ósea. Y la médula ósea es la que da la sangre. En los huesos está la médula ósea. La médula ósea es la encargada de producir la sangre. Entonces, pensando en este principio, uno entiende, ¿no? Claro, es que él derramó sangre, pues se va a dañar la fuente de su sangre, que son sus huesos. Qué tremendo, ¿no le parece? Esta es una raíz. Yo por eso nuevamente me paro acá y les digo que la maldición no viene sin causa. He escuchado a muchos pastores que dicen, ay, eso no tiene causa, no le busquen nada más a eso. Hay que buscar, porque sí tienen causa. Entonces lo primero que dice es, mientras callé se envejecieron mis huesos. Y es lo que pasa por los derramamientos de sangre, mientras callé. Entonces yo me imagino que cuando él habló, wow, vino una sanidad tremenda, porque ahí dice, mi pecado te declaré, no encubrí mi iniquidad, hablé. Estoy seguro que es el día que se encuentra con el profeta Natán, estoy seguro de que es ese día. Pero lo segundo que dice, lo primero dice, se envejecieron mis huesos en gemir todo el día. Entonces yo creo firmemente que ese tema del adulterio, pero el tema del asesinato, soltó sobre David una crisis emocional. Y esa crisis yo lo llamaría una depresión. Soltó sobre David una depresión, porque dice que lo que ocurría sobre él era que gemía todo el día. Y yo no sé si haya un médico o un científico escuchándome, pero yo, viendo este texto, podría llegar a asegurar que las depresiones hacen que el calcio de los huesos sea expulsado con mayor facilidad. Porque ahí dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en gemir todo el día. O sea, como que el gemido, esas lágrimas, ese llorar, esa culpabilidad, eso que él estaba arrastrando, estaba haciendo que sus huesos se envejecieran. Estoy hablándole del derramamiento de sangre. Le reitero, usted me está escuchando. El Señor le está llamando a hablar, le está llamando a buscar su restauración. Si usted quiere ser libre, debe hablar.
Tal vez usted ha pensado llevarse a la tumba su secreto. Tal vez usted ha dicho, pues yo jamás hablaré con nadie. Pues yo le estoy diciendo que lo debe hacer. De lo contrario, sus huesos van a seguir enfermándose. Bueno, y todo lo que le ha estado pasando. Lo tercero que dice es que porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Y ahí uno puede ver, ¿no? Se agravó sobre mí tu mano es como en el original, fui golpeado por tu mano, se agravó, fue más dura tu mano. Yo llegaría a pensar que la disciplina de Dios fue muy alta. Que esos dos pecados, tanto el tema del adulterio como el tema del derramamiento de sangre, hicieron que se soltara sobre David la disciplina del Señor en todas las áreas. Y usted entiende que estamos bajo la gracia, es cierto, pero bajo la gracia dice que el padre que ama al hijo lo disciplina, que él azota a todo aquel que recibe por hijo. Entonces David fue disciplinado y usted lo va a ver, lo veremos mañana. Terrible, ¿no? O sea, Natán le da una profecía tenaz, le dice que uno se va a levantar de su casa, va a violar a todas las mujeres, que nunca se apartará la espada de su casa, y también le dice que es muy fuerte, ¿no? Este tema de que el niño que le ha nacido morirá. Mire cómo se agravó la mano de Dios sobre él. Y yo pienso que Dios había pensado matarlo, porque Natán le dice, pero bueno, por cuanto te has humillado delante de Dios no morirás. Uy, donde él no se humille delante del Señor, Dios lo había matado. Porque hay pecados, dice el libro de Juan, que son pecados de muerte. Y definitivamente el adulterio siempre va a traer muerte a la gente. Pero lo último es que dice, se volvió mi verdor en sequedales de verano. Ahora, ¿qué es mi verdor en sequedales de verano? Pues estamos hablando de un árbol precioso, hermoso. Vamos a poner un ejemplo de un árbol de naranjas, precioso, grandísimo, verde, que da tremendas cosechas, como que dice, me sequé, no volvieron a haber hojas, no volvió a haber fruto, porque es que los derramamientos de sangre traen ruina. Los derramamientos de sangre traen ruina financiera, tanto los adulterios como los derramamientos de sangre. Eso es una mezcla horrible, traen ruina. Usted lo puede ver y quiero ser respetuoso, no quiero emitir ningún juicio. Pero si hay alguien que me está escuchando, estas personas que mataron gente, que derramaron sangre inocente, que lo hicieron, que en algún momento pudieron haber recibido hasta cifras altas de dinero, ustedes saben que ese dinero se esfuma, ustedes saben que ese dinero se va de las manos como si fuera agua. David lo dijo, David dijo que por el adulterio y por el asesinato, ese verdor, ese esplendor que él tenía, dice, se volvió un sequedal. Me sequé. Entonces, ¿cómo él revirtió esa maldición? Ay, es precioso el versículo 5. Mi pecado te declaré. Tuve que hablar. No encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones. Y él perdonará la maldad de mi pecado. Espectacular. ¿Qué hizo él como para parar eso? ¿Qué hizo para parar esa maldición de sangre? ¿Qué hizo él para pararla? Dijo, pues no me queda más remedio que confesar al Señor mi pecado. Pero estoy seguro que eso no fue de mi arrodilla y Señor, perdóname. Eso fue seguro del encuentro de David con el profeta Natán, donde Natán lo llama y le cuenta una historia y luego lo confronta. Y lo que pudo haber sido la disciplina de David viene a ser la restauración del rey David, de este hombre. Ahora, yo le digo a usted, cerrando este programa, que Dios no lo quiere acabar, que los pensamientos de Dios para usted son pensamientos de bien, que Dios no es el que lo está maldiciendo a usted, es usted el que se está maldiciendo a usted mismo. Corra esta misma semana, esta misma tarde, busque un teléfono, llame a su pastor, y hable, confiese ya. Usted hasta loco se puede estar volviendo con esa tortura emocional de que tiene que hablar. Creo que ha llegado el tiempo de que usted pueda hablar. Haré varios programas más sobre el poder que tiene la confesión y voy a ayudar a muchísimos de ustedes a través de estas ondas radiales a que encuentren su libertad en Cristo. Oremos juntos este día. Señor, gracias por tu palabra. Señor, yo solo te pido, yo no puedo convencer a nadie, en mi boca no hay poder de convencimiento. Yo solamente soy el medio y soy el medio para que tú hables.
Soy el medio para dar tu palabra. Soy el medio para dar tu revelación, Señor. Acá estoy. Y yo respetuosamente te pido, Espíritu Santo, que convenzas de pecado a la gente. Convéncelos, sobre todo estos hermanos que nunca hablaron su pecado a nadie, jamás lo hablaron, que vinieron a Cristo y se quedaron calladitos, Señor, pero que la maldición los persigue, que los sigue, que no han encontrado todavía su libertad. Señor, ¿a quién vamos y no solo a ti? Tú ya dejaste parámetros establecidos. Y así como el rey David redarguye a cada persona, sobre todo a aquellos que tienen estos pecados de sangre, estos hombres que me están escuchando, que en verdad tienen allí unos guardados terribles, que ellos dicen, no, esto es tan bochornoso, esta parte de mi vida es tan horrible, pero yo te digo a ti que el rompimiento de tu atadura va a iniciar cuando tú puedas hablar. Espíritu Santo, yo hoy me humillo ante ti y yo te pido que los convenzas, porque tu palabra dice que el Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Y a ti vengo, porque yo quiero ver a toda esta gente que me escucha libre, aún a los que no conozco, que me siguen online, que me siguen a través de YouTube, que me siguen a través de la radio, las enseñanzas. Yo te pido esto, Señor, redargúyelos y que ellos puedan correr a su libertad. Tal vez lo único que les falta en esta historia es que ellos puedan confesar sus pecados. Redargúyelos, mi Señor, te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén.